Audiopredicación grabada en 1986 en el pueblo de Gádor, provincia de Almería, España. Su título es Un llamado al arrepentimiento. Posiblemente era el año 1980. En esa época vivíamos en Madrid, mi ciudad natal. Bueno, no me he presentado, soy Juan José Santos Rivas. Siempre viajábamos en verano a Andalucía. Íbamos hasta Huelva, por Extremadura, yo y mis padres. Allí teníamos amigos cristianos a los que visitábamos con frecuencia. Desde allí nos encantaba conducir hasta la ciudad de Almería, bordeando la costa, en el lado opuesto de Andalucía. Es decir, íbamos de esquina a esquina. En Málaga nos parábamos a descansar unos días a la iglesia de habla española de Daniel del Vecchio. Era una comunidad cristiana de chicos muy jóvenes que habían abandonado el mundo de las drogas para caminar con Cristo. Allí escuché una canción cuya letra contenía un versículo de la Biblia. Sobre ti he fijado mis ojos y te haré entender el camino por el cual deberás andar. Aquel mensaje me impactó. Sabía que el Señor me quería decir algo. Dejamos Málaga llegando a Almería poco después, en donde teníamos una casa para pasar el resto del verano. Igual que siempre. Así fue. En septiembre regresamos a Madrid como todos los años hacíamos. Sin embargo, ese versículo no lograba quitármelo de la cabeza. No obstante, con el paso del tiempo se me olvidó. Y año tras año hicimos siempre ese mismo recorrido, una vez empezando desde Almería, otras empezando desde Huelva. Pero al pasar por Málaga, ese versículo volvía a mi cabeza. Así, una y otra vez hasta que en 1985 decidimos trasladarnos definitivamente a Almería. Por ese entonces esta ciudad era muy económica y cómoda, y contábamos con un piso de nuestra propiedad. Y aún recuerdo ese día soleado. Sí, claro que lo recuerdo. Yo estaba solo en mi casa y desde el balcón de mi vivienda me asomé para contemplar la ciudad de Almería. Tenía mi Biblia en mis manos y la abrí por accidente. Allí apareció de pronto el versículo dichoso que tanto me había sustentado pocos años antes. Sobre ti he fijado mis ojos, y te haré entender el camino por el cual deben andar. Está inspirado en el Salmo 32, versículo 8. Lo había buscado antes varias veces, pero no lo encontraba, a pesar de tener mi Biblia una concordancia, como que parecía que Dios me había cerrado los ojos hasta ese momento. Pero allí estaba, delante de mí. Mi corazón se aceleró y al leerlo volví a contemplar el paisaje de la ciudad de Almería. Supe en ese momento que el Señor me quería aquí, algo que compartí con mis padres cuando regresaron de hacer la compra. Tuve esa certeza. De pronto, todo parecía tener sentido. Descubrimos una zona que era para mí, y sigue siéndolo, un lugar hermoso, el Valle del Andarax, aquí en Almería, repleto de naranjales infinitos, lugar lleno de historia y de vida. Un día nos detuvimos en Gádor y allí hicimos amigos gitanos. Los conocí porque yo me recorría todas las calles y callejas del barrio de la Chanca y de pescadería de la ciudad de Almería. En primer lugar, por gusto histórico, al estar al pie del castillo de la Alcazaba, y al servir en segundo lugar, o quizás en el primer lugar, al pueblo de etnia gitana mayoritario en esa zona. Algunas veces lo hacía en mi coche, otras andando desde mi casa, y muchas más con mi vieja bicicleta BH y mi Biblia atada a sus barras con una cuerda. Recorrí todas las callejas de ese hermoso barrio, predicando a voz viva, sin altavoz, sin permisos oficiales, sin respaldo de nadie, pero sí con el de Dios, una y otra vez. Hacía amistades, me metía en sus casas, les anunciaba el Evangelio. Entonces
La iglesia de Filadelfia no era aún conocida aquí en Almería. Solo algunos la conocían de oídas, porque habían viajado a otras provincias españolas. Reunía, por regla general, a toda la chiquillería gitanita en plena calle y les hablaba de Cristo. Sí, en las calles como las Cuevas del Pecho, Cuevas de las Palomas, Calle del Moraíto, Javega Botalón, el Cerrillo del Hambre, y así todas, paseando y hablando con unos y con otros. Y de esa manera me convertí en ese payo raro de la Biblia. En las cuevas del Gordote había una tasca hoy desaparecida. En la puerta, mientras se bebía vino y cerveza, organizaba cultos improvisados con los niños de la zona, a voz en grito. Un anciano de Gádor me cedió un local cerca del camino del barranco, al pie de la alcazaba, que ya no existe. No había nada, ni luz ni agua, y las paredes estaban al ladrillo visto. Mi amigo Paco y yo nos hicimos con un tablón de obra, lleno de pintura seca, muy sucio. Pusimos ladrillos a modo de patas y allí se sentaban quienes querían oír la palabra de Dios, desde la garganta de un payo madrileño, que era yo. Un mes después nos fuimos a otro local en el barrio de Pescadería. Biblia al bolsillo, me movía con libertad de un lado para otro, sin temor, sin miedo. Donde había gente sentada, yo hacía lo mismo, siempre pidiéndoles permiso y ofreciéndoles mi sincera amistad. Conocí a un señor mayor que me habló del pueblo de Gádor, donde él tenía mucha familia, y pueblo que yo ya conocía, y decidimos visitarlos. Allí en Gádor hice lo mismo, recorrí en ese año de 1986 todas las retorcidas callejas de las cuevas de Gádor, con población mayoritariamente gitana. Usando mis manos a modo de altavoz, predicaba directamente en las calles, rodeado de niños. Biblia en mano, sin miedo, sin temores, pero con la ayuda de Dios. Los habitantes me abrieron las puertas de sus humildes viviendas. Los patriarcas gitanos querían escuchar y escucharon. Les abrí mi corazón. Iba a sinceridad abierta. Mis padres me acompañaban muchas veces. Tampoco había en ese año ninguna iglesia gitana en Gádor. Organizábamos cultos caseros. Allí conocí a Valeriano, a la familia de Carlota, a Palmira y a tantos otros. Muchas veces cuando iba por las tardes, si llegaba demasiado temprano y en hora de comida familiar, solía echarme una siesta dentro de mi coche parado entre los naranjales de Gádor, oliendo el aroma de la flor del azahar. Cuando ya era como las 6 de la tarde, subía al barrio y me reunía con ellos, Biblia en mano, y así todo un año entero. Predica bien, calle abajo, calle arriba, en las puertas de las cuevas, dentro de ellas. Me daba igual que se rieran de mí o no. Nunca me importó si alguna vez lo hicieron. Yo proseguía con el ímpetu del espíritu, nunca impuse nada, todo era puro servicio. Quien quisiera escuchar podría hacerlo y quien no quería, pues simplemente yo me apartaba un poquito más y seguía en otro lado de la calle. Al final de ese año, o quizás del 87, o incluso quizás más allá del 87, allá por el 88, 89 posiblemente, llegaron ya los primeros pastores de la Iglesia Evangélica de Filadelfia. Por ese entonces yo ya me había retirado por completo de esa labor en esta zona de Almería, tanto en la ciudad como en el pueblo de Gádor, aunque mantuve y aún mantengo antiguos contactos que aún se acuerdan de nuestro paso tanto por la Chanca como por Gádor y que confirman este pequeño testimonio. Algunos se apuntan la gloria de haber sido ellos los que comenzaron la obra de Dios en esas zonas, y yo me callo, no me apunto nada porque toda la gloria es de Dios. Él es el primero siempre. Me da igual si estas palabras molestan o no a quienes mantienen su derecho, entre comillas, de haber sido los primeros en evangelizar allí, abrir una iglesia o hacerlo calle por casa, casa por casa, como hice yo en aquel momento.
Aún viven quienes conocieron conmigo esa misión y quienes recibieron la palabra de Dios, cuando aún no había nadie que lo hiciera. Gasté zapatos y zapatillas andando y andando. La obra de Dios entre gitanos no es propiedad de una denominación cristiana, sea cual sea. Es solo propiedad de Dios. La obra de Dios entre payos, es decir, no gitanos, no es propiedad de una sola denominación, es de Dios por igual. Dios no es payo, ni es gitano, ni es negro, ni es blanco, no es mogol, no es chino. Dios es Dios para todo su pueblo, para toda la humanidad, para toda su iglesia, por muy dividida que ésta esté a causa del orgullo humano. No me enorgullezco de haber sido el primero, entre comillas, en nada. Siempre seré el último, porque el primero es Cristo. Si alguien, pese a lo leído y escrito aquí, quiere apuntarse esa gloria humana, entre comillas, de haber sido el primero en predicar tanto en Gádor como en los barrios almerienses de la chanca y pescadería, y me refiero calle por calle, casa por casa, pues que lo haga. Quiero compartir este audio mal grabado con un simple cassette en una cueva de Gádor, Almería, España. Es de ese año y de esa campaña y de ese verano del año 86. Es mi deseo que este mensaje no se pierda y que pueda ser de bendición para que alguien que desee oírlo lo haga. Tiene defecto de grabación, ruidos, cortes, pero animo a que sea oído hasta el final. Han pasado muchos años y es evidente que todos evolucionamos, pero aquí sigo, aunque haya cambiado mi estilo de predicar. Bueno, espero que sea de bendición para alguien. Algunos de los que me conocéis desde esa época os acordaréis de mis padres, Eduardo y Lola, quienes fueron no solo mis progenitores, sino también mis amigos y en buena medida casi mis pastores. Papá desarrolló un ministerio cristiano personal que, con la ayuda de mi madre también, que impactó en la vida de muchos de quienes le conocieron a ellos. Incluso yo me he enterado mucho tiempo después de su fallecimiento, de su muerte, de vidas cambiadas por Cristo mediante el ministerio de mis padres, y mientras él recibía en su casa a la gente y les compartía la palabra. El ayuntamiento de la ciudad de Almería le concedió una placa conmemorativa estando él ya muy enfermo del corazón, al final de los años 90. Y posteriormente ese mismo ayuntamiento, tras su fallecimiento, le concedió en un pleno extraordinario una calle a nombre de mi padre que aún perdura, asistiendo mi madre al mismo como invitada especial. Aquí en este audio vais a oír sus voces orando. Y por último, aquí sale una alabanza que ya no la he vuelto a oír, cantada por mí en la casa de Valeriano y de Palmira. Es una alabanza que cantábamos en esa época en español y también con palabras en caló, idioma de los gitanos, que desgraciadamente cantaba muy mal, especialmente yo, pero lo hacíamos con todo el corazón. Esta es una canción que aprendí en Madrid y que nunca la he vuelto a oír. Dice así: ¿qué pueblo es este? Este es el pueblo que va a morar con Dios. ¿Qué pueblo es este? Este es el pueblo que va a morar con Dios. Va a morar con Jesús. Y después la cantábamos en caló. Estamos haciendo unas reuniones que yo creo que el Señor les ha querido y que va a ser de gran bendición para todos nosotros. Así que vamos a orar un poquito. Cada uno, me gustaría que Valeriano orara en voz alta una vez, que todos van a oírte. Y a Palmira también, que ya la ha oído. Que el Señor dice que hay que orar en voz alta siempre. Así nos lo enseña la Biblia. Así que vamos a orar, vamos a poner nuestra mente en Jesucristo y vamos a hablar con Él, ¿no? Vamos a hablar con confianza, como si fuese nuestro Padre, como realmente. Así que todos los ojos cerrados, todos los ojos cerradicos, y vamos a orar, vamos a cantar esa canción tan bonita que dice: ¿qué pueblo es este? Este es el pueblo. Sí, quiero aclarar una cosa. Para aquel entonces pensaba que era obligatorio orar en voz alta. Bien, es obligatorio orar en voz alta, en voz baja, como sea.
Da igual cómo se haga, de pie, de rodillas, el caso es orar. En eso también aprendí con posterioridad. Y la Biblia manda a orar. Da igual si es en voz alta que en voz baja o voz interna, pero el orden de Dios y la orden de Dios es orar y buscar a Dios. Venga, venga Palmerita, anda, canta. Venga. ¿Qué pueblo es este? Este es el pueblo. Este es el pueblo que va a morar con Dios. Este es el pueblo. ¿Qué pueblo es este? Este es el pueblo que va a morar con Dios. Venga, fuerte. Va a morar, 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 va a morar con Jesús el Señor. Va a morar, 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 va a morar con Jesús. Otra vez. ¿Qué es el pueblo? ¿Qué pueblo es este? Este es el pueblo que va a morar con Dios. Este es el pueblo. ¿Qué pueblo es este? Este es el pueblo que va a morar con Dios. Va a morar, 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 va a morar con Jesús. Va a morar, 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 va a morar con Jesús. Gloria al Señor. ¿Qué grado es este? ¿Qué grado si vela? Este es el grado que va a morar de él. ¿Qué grado es este? ¿Qué grado si vela? Este es el grado que va a morar de él. Va a morar, 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 va a morar con Jesús. Va a morar, 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 va a morar con Jesús. Como veréis, la fotografía no corresponde a Gados ni Almería, porque no tengo material fotográfico de ese momento. Aunque yo ya tenía máquina fotográfica, pero no hice fotografías. Para hacer este vídeo he sacado fotografías de distintas razas, distintos grupos orando, porque ese es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es gitano, el pueblo de Dios es negro, el pueblo de Dios es africano, el pueblo de Dios es asiático, es ruso, norteamericano, es nativo, hindú, es pakistaní. Ese es el pueblo de Dios. Por eso he puesto fotografías variadas de todo el mundo para acompañar el audio que vais a escuchar. Bueno, vamos ahora, ya que hemos cantado al Señor. El Señor nos dice que el pueblo de Dios tiene que alabarle con canciones, cánticos, música y danza. Así que en nuestras reuniones muchas veces no es extraño ver guitarras, panderos, órganos electrónicos, toda clase de instrumentos, porque todo lo que respire y lo que no respire alaba al Señor, dice la Biblia. Así que también hay gente que lleva hasta castañuelas de estas y se les oye teclar en el fondo. Y eso es maravilloso porque el pueblo de Dios está alabando al Señor. Vamos a orar un momento, cada uno va a orar como quiera, a cerrar todos los ojos ya concentrados en el Señor. Gracias, Señor, te damos las gracias porque tú eres grande, eres poderoso, digno del poder y de la alabanza, Señor. Porque tú vas a bendecir al hermano Alfonso que está escuchando y a María, Señor Jesús. Crea a tu pueblo, Señor, del pecado, tú has salvado a tu pueblo, Señor, del infierno, Dios mío. Oh Padre, te doy las gracias en esta hora, bendito Señor, porque tú eres digno del poder y de la adoración, de la gloria y de la majestad, Señor. Tú eres digno, Señor, Padre, de recibir todo el poder, Señor, en el cielo y la tierra, Padre. Te alabamos, Señor, y glorificamos ese nombre que es tuyo, Padre. Te damos las gracias, Señor, en este día, oh Padre, porque tú te has revelado al pueblo gitano, Señor, y al pueblo payo también, Padre. Porque de los dos pueblos, Señor, has hecho uno, Señor. Oh Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú eres digno del poder, de la adoración y de la gloria, Señor. Porque está escrito en tu palabra, Señor, que tú eres
es amor, que eres grande y poderoso, Dios mío. Oh Señor, te damos las gracias, Señor, te adoramos, Dios mío, y glorificamos ese nombre que es tuyo, digno del poder, de la adoración y de la gloria, Señor. Otro hermano o otra hermana que sienta gran falta, aunque no le sepa decir palabras, aunque no le salgan las palabras, pues que ore en libertad, que el Señor está aquí y Él está escuchando por cada oración. Vamos a seguir en espíritu de comunión. Señor Jesús, Señor, te doy las gracias, Padre, Señor, por esta pequeña iglesia, Padre, Señor, porque reunido en tu nombre, allí estás tú en medio de nosotros, Señor. Te doy las gracias, Señor, porque tú has visto, Señor, la necesidad que tenemos de estar unidos, Señor, en tu palabra, Señor. Señor, Ella era mi madre, mi madre Lola. Señor, lo bueno y lo malo, porque incluso lo malo, Señor, visible, Señor, para reflexionar, Padre, Señor, y para saber que hay cosas, Señor, en mi vida, muchas de ellas, Señor, que no son de tu agrado, Señor. Te pido, mi Dios, Señor, que tenga misericordia de mí, Señor, de mi alma, Padre amado, Señor, que quite de mí todo malo pensamiento y toda palabra, Señor, que pueda yo ofender. Aleluya, gloria a tu nombre, te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor, gloria al Señor, te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre, Señor. Señor. Padre, gloria a tu nombre, Señor, te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre, Señor, gloria a tu nombre, Padre, te alabamos, Señor, glorificamos tu nombre, Padre, te damos las por los gracias. huérfanos, Señor, y por las viudas, Padre amado, En el nombre de Jesús, Señor, te te damos pido, las mi Dios, gracias, Señor, que cada día, Señor, bendecimos tu hablemos nombre, de ti más, Señor, porque tú eres amor, Señor, y tenemos necesidad, Señor, para dar de recibir, Señor. Dios mío, enséñanos, Señor, a pedir, Señor, para que podamos recibir, Señor. Oh Dios mío, te pido, mi Dios, Señor, por esta familia, por este hogar y por este pueblo, Señor. Tú ya ves, Señor, cómo el enemigo trata, Padre amado, Señor, de ahogarlo en tu palabra, Señor, pero sabemos, Señor, que, Señor, tú has vencido al enemigo, Señor, y con esa fe y con esa confianza que tenemos en ti, Señor, Señor, tú vas a unirnos, Señor, a aquellos, Señor, que te conocen y los que te quieren conocer, Señor. Sigue orando. Mi alma te alaba. El Señor dice la Biblia que donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él. Así que el Señor está aquí también. Y quiere que tú le ores en libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios está la libertad. No te sientas oprimido. Si deseas orar en voz alta, ora. Lo que sepas y como lo sientas. Porque el Señor te va a escuchar. No tus palabras, pero sí la sinceridad de tu corazón. Gracias, Jesús. Si hay alguien que desea seguir orando, pues que ore. A una hermana o... Ahora vamos a dar la vuelta a la cinta. Son cosas de la grabación. Mientras tanto podéis seguir viendo las fotografías. Gloria a Dios, bendice a Palmira, Señor. En el nombre de Jesús te ruego por ella, Señor. Te quiero pedir que tú la bendigas y estés con ella, Señor. Padre, envía tu Espíritu sobre ella, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, bendice, Señor, aquí a Basilio, Padre Celestial. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, envía tu Espíritu Santo a su vida, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, por la autoridad de Jesús de Nazaret, Padre. Por la autoridad de Jesús de Nazaret, Señor. Te ruego, Padre, Espíritu Santo, Señor, que tú le bendigas en el nombre de Jesús. Mira a tu Hijo, Señor, que viene a ti, Señor. Mira su corazón como te llama ahora, Señor. Padre, bendice a Basilio, Señor. Y llénale de la presencia de tu Espíritu, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, Padre. Mira al Señor cómo se ha quitado la gorra, Señor, de respeto hacia ti, Señor. Padre, bendícele, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Invoco la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Yo invoco la presencia de tu Santo Espíritu en su vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, cambia su alma, cambia su corazón, Señor, cambia su vida, Padre, cambia su familia también, Padre, que venga tu evangelio más todavía, Padre. Padre Celestial, reprendemos toda fuerza contraria, Señor, que le esté intentando hacer daño, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, solamente en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, aleluya, Padre. Basilio, vas a repetir la oración conmigo que voy a hacer yo, pero con sinceridad, bien. Padre Celestial, yo acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador.
Te pido, Señor, que entres en mi vida, que me cambies, Señor. Padre, ayúdame. Cámbiame, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, bendíceme, Señor. Salva a mi familia, Señor. Padre, todo te lo pido. En el nombre de Jesús. Oh, aleluya, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, gloria a tu nombre. Vamos a seguir orando, hermanos. Vamos a seguir orando. Padre, te ruego por Valeriano, Padre, en el nombre de Jesús, ayuda a Valeriano, Señor. Tú sabes que tú lo estás ahora bendiciendo y que él está, Señor, ayudándote a ti, Señor, en la obra. Padre, ayúdale, bendícele, Señor. En el nombre de Jesús, mi Salvador, Padre, envía tu Espíritu Santo a su vida, Señor, y glorifícate, Señor, en su vida, Padre. Señor, bendícele, Señor, y guárdale, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Aleluya, gloria, Señor. Vamos a cantar esa canción, sí, ahora por ti. Vamos orando, por favor. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Salvador, Padre, te ruego, Padre, que bendigas aquí, Señor, a la hermana Lola, Padre. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo venga a su vida, Señor, que tú le bendigas grandemente, Padre Celestial, y que tú seas con ella, Padre. Señor, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, con la autoridad que el Señor Jesucristo nos ha dado, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por favor, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendice, Señor, a Lola, Padre. Y guárdala, Padre, en el nombre de Jesús, mi Salvador. Te damos las gracias, Padre. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Vamos a cantar, ¿no importa? Vamos a cantar esa canción que dice: que el pueblo se... Venga, cantamos nosotros. Que el pueblo se, que el pueblo se, Este es el pueblo que vamos a con Dios. Vamos este es el gao que vamos a beber. Que gao es este, que gao sinela. Este es el gao que vamos a beber. Avillará por Jesús, no puedo cambiar. Avillará por Jesús. Gloria a Dios. Así que, Alfonso y María, ahora os estoy hablando a vosotros, porque como esto es una cinta, he aprovechado que ya hemos salido del culto y estamos en el piso, en mi piso aquí de Almería. Por cierto, Almería, me gustaría que un día vinierais aquí a ver esto, porque Almería es una ciudad bellísima, es una ciudad soleada, mucho más que Huelva, sin quitar que Huelva también sea bonita. Es una ciudad que tiene mucho sol. Estas cintas serán grabadas para enviársela a un matrimonio que se convirtió con nosotros a finales de los 70, comienzos de los 80, en Huelva, cuando vivimos allí, Alfonso y María. El matrimonio que después, al cabo de los años, ellos ya se habían convertido, se bautizaron y todo en una iglesia de Sevilla y partieron con el Señor. Y entonces en aquellos años no había internet, no había ningún otro medio de comunicación y solamente funcionaban las cintas cassette, por lo cual yo siempre les enviaba una cinta cassette por correo para que ellos se pudieran compartir y estar también con nosotros en espíritu, escuchando la palabra de Dios. Y esto así como se hacía. Yo enviaba decenas de cintas para Huelva y quizá también para otros lados, sobre todo para Huelva desde Almería. Y de esa manera ese matrimonio totalmente solo, que vivían en un pueblo de Huelva, se mantuvieron durante años solamente escuchando las cintas cassette, hasta que ya a mediados de los 80 logramos encontrar una iglesia en Sevilla y ellos todos los fines de semana iban desde Huelva hasta Sevilla a escuchar la palabra de Dios, donde concretamente ella se bautizó. Él se bautizó con nosotros en Huelva a finales de los 70, ella se bautizó en el año 85 aproximadamente y poco tiempo después